Hebreos capítulo 11, versículo 32 hasta el versículo 40. Dice así: ¿Qué más diré? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad y fueron valientes en batallas y rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección. Otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegasen a la perfección aparte de nosotros. Y obviamente que el texto va a continuar, porque el capítulo 12, los primeros versículos, va a hablar sobre cuál es el secreto para poder tener esa fe o para mantenerse y perseverar en ese camino de fe. El capítulo 12 nos va a decir que nosotros somos desafiados a alcanzar las grandes hazañas o hacer las grandes cosas que ellos hicieron, manteniendo nuestros ojos en Jesús, despojándonos de toda carga de pecado, pero manteniéndonos mirando a Cristo. Bueno, vamos a analizar estos últimos versículos del capítulo 11 y es interesante que en esta galería de hombres y mujeres de fe, para los primeros o para los patriarcas y algunos otros se detiene un poco para poder narrar un poquito la historia. ¿Qué cosa es lo que ellos alcanzaron? Para enseñarnos que fe no solamente es decir yo creo en Dios. Fe tiene que ver con adoración, con obediencia, con el trabajo bajo la dirección divina. Fe también tiene que ver con entrega, con confianza. O sea, no solamente es yo creo en Dios. Aquí vamos a ver que la fe actúa. La fe te impulsa, te enseña, te ayuda a avanzar, a no detenerte o estar estancado en el camino. Fe es crecimiento. ¿Sí? Es el plan que Dios tiene para la vida, que el ser humano puede desarrollarse en todas las áreas, que pueda alcanzar plenitud. La fe no es un asunto que tiene que ver con el futuro. La fe es un asunto que tiene que ver con el presente. Y la fe no solamente es un asunto que envuelve lo espiritual, la fe envuelve toda la vida completa. Envuelve la familia, el trabajo, las relaciones, la salud, todo, absolutamente todo. Bueno, resulta que aquí el autor de Hebreos, al finalizar el capítulo 11, él tiene para describir a todos los personajes, pero él prefiere agruparlos y coloca tres grandes grupos a partir del versículo 32 y comienza. ¿Y qué más voy a decir? Si es que yo comienzo a enumerar todos aquellos que alcanzaron, hicieron grandes cosas por la fe, dice, no me va a alcanzar ni tiempo ni hoja. Así que aquí los va a agrupar y ni siquiera aparecen todos, pero es interesante que en la agrupación hay tres grupos marcados de personas. El primer grupo de personas son aquellos que triunfaron y obtuvieron victorias militares o fueron ellos librados de graves peligros. O sea, aquí está en el primer grupo, aquellos que de una manera ilógica, presta atención aquí, de una manera que escapa el cálculo humano, vencieron ejércitos 10, 20 veces mayores que ellos. Y por más que uno quiera buscar cuál fue su estrategia,
qué cosa hizo. Podemos destacar la valentía, el valor, pero todo se hizo por fe. Por fe. Y aquí va a colocar, obviamente, algunos. Vamos a ver a Barak, vamos a ver a Gedeón. ¿Cómo es que ellos obtienen victorias contra un ejército mayor que ellos, más grande que el que ellos tienen? Simplemente por la fe. Entonces, ¿se puede alcanzar victorias en la vida? No contando con la lógica humana. Y aquí está el primer grupo de personas. Porque tú puedes, por la fe, hacer cosas que nadie más hizo. Por la fe se puede lograr, alcanzar, vencer lo que aparentemente es imposible. Ese es el primer grupo de personas. Aquellos que batallaron, ojo, lucharon. No es que se cruzaron los brazos y dijeron que Dios haga todo. No, porque la fe hace que te agarres del brazo poderoso de Dios y juntos van. La victoria, Dios lo da, pero el ser humano formó parte activa. Qué interesante, el ser humano aparentemente no coloca nada más, Dios lo hace partícipe del milagro, partícipe de la victoria. No por la capacidad que el ser humano tiene, sino para que el ser humano entienda que unido a Dios, nada lo puede parar. Nada, absolutamente nada. Existe un segundo grupo. Y el segundo grupo, fíjate, es aquellos que sufrieron por la fe. También se llaman héroes. A mí me llama mucho la atención que en la galería de fe encontramos héroes que derrotaron grandes ejércitos y héroes que se derrotaron solamente a sí mismos. Héroes que no vencieron nada extraordinario, sino que sufrieron por la fe. Aquí coloca la fe con el valor sublime de la perseverancia. Fíjate, fe no solamente es ver el enemigo derrotado y doblegado. Fe también es perseverar en la lucha y no desistir. La victoria finalmente Dios lo da. Pero hay gente que conquistó, que tuvo la victoria, y hay gente que solo sufrió. La victoria lo tuvo, pero esa recompensa lo recibirá al final. Entonces, el segundo grupo se refiere a aquellos héroes que sufrieron por la fe. Hay algunos que en esta vida van a avanzar, van a conquistar, van a caer murallas, van a abrir el mar, estoy hablando de manera figurada, van a hacer cosas extraordinarias por la fe. Y otros, por la misma fe, no van a ver nada, pero simplemente van a tener la fortaleza necesaria para perseverar, para seguir confiando. Y como dice el texto, sufrieron por la fe. También son héroes. Número 3. En el tercer grupo va a incluir incluso a los fieles de los últimos tiempos. En el tercer grupo podemos estar tú y yo, si por la fe perseveramos en el Señor. Porque al final va a hablar de un galardón que todos vamos a recibir y que ellos no recibieron aún, pero que todos podemos recibir. Y ese galardón o esa victoria es alcanzada por Jesucristo, pero es dada a todos aquellos que lucharon, vencieron y permanecieron por medio de la fe. Entonces, si nosotros nos podemos analizar simplemente algunas acciones de estos hombres y mujeres de aquí, nos vamos a dar cuenta que la fe no siempre derrumba murallas. No siempre. La fe no siempre hace que el mar se abra. A veces la fe nos lleva a caminar por encima del agua sin que el mar se pueda abrir. La fe no siempre hace que las montañas puedan desaparecer. También la fe nos puede llevar a escalar las montañas sin que éstas se muevan. Entonces, por la fe en Dios, se alcanza las victorias donde la lógica humana no puede explicar. No puede explicar. Cuando vamos a Jueces, encontramos allí
al primer grupo de personas mencionados a partir del versículo 32. Y aquí parece que el autor trata de agruparlos de par en par. Por ejemplo, allí junta tanto a Barak como a Gedeón. Y los dos, obviamente, fueron jueces, juzgaron al pueblo de Israel, uno tras el otro. Barak fue quien dirigió Israel antes de Gedeón, ¿verdad? Y ahí coloca Gedeón, coloca Barak. Luego coloca Jefté y Sansón. Luego Samuel cuando unge a David. Entonces, todos estos representan a esa categoría de juez, rey y profeta. Muy bien, ¿qué cosa es lo que ellos alcanzaron? En este primer grupo, como ya mencionamos, están aquellos que avanzaron y conquistaron y vencieron por encima de cualquier lógica humana. Gedeón. Gedeón fue el quinto juez. Por la fe derrota a madianitas. Al comienzo Gedeón tenía un buen número de soldados. Dios mira y le dice, es mucho. ¿Cómo que es mucho? ¿Sabes cuántos soldados tenía Madián? 135,000 soldados. Ahora, piensa, ¿cómo un ejército de 10,000 va a ser mucho para 135,000? Eso no entra en cálculo humano, no entra en lógica humana, ni estrategia humana. Solamente una explicación, poder divino. Y Dios mira y le dice, no, es mucho. Señor, ¿cómo que mucho? Claro, para mí es poco, para Dios es mucho, porque la victoria finalmente lo va a dar. Bueno, finalmente él pide que se regresen aquellos que tienen miedo, la mitad del pueblo se regresa, luego pasan a otra prueba, la prueba del agua, aquellos que tomaban el agua en las manos, aquellos que se agachaban a lamer el agua como lo hace un perrito cuando está en el agua o cuando está bebiendo agua, los separa en grupos. Finalmente queda Gedeón solamente con 300. 300. Ahora piensa, ¿cómo 300 pueden hacer frente a 135,000? No hay lógica. Bueno, es así como funciona la fe. La fe no está basada en cálculos humanos, está basada en el poder de Dios. Entonces, hay muchas cosas en la vida donde humanamente es imposible. Es imposible, totalmente. Tú ves y dices, no, no se puede. No se puede para tu punto de vista. Pero por la fe, cuando Dios quiere, Él puede. Con Él no funciona la estrategia humana. No hay lógica para ello. Y ahí viene Barak. Fíjate, Dios no actúa con cada personaje o héroe de la fe de la misma manera. Diferente. ¿Por qué? Yo aquí puedo hacer un análisis más profundo y decir de acuerdo al grado de confianza. No, es simplemente porque Dios sí lo quiso. Con Barak, por ejemplo. Barak tenía 10,000 hombres que fueron a derrotar a un ejército que tenía 900 carros cerrados y el ejército más grande que Israel. Pero aquí ya tiene por lo menos 10,000. Pero el ejército obviamente que va a enfrentar es mayor. Y para que Dios le traiga una lección importantísima aquí a Barak. Finalmente cuando Dios le da la victoria, ni siquiera él es aquel que destruye o mata al general del ejército cananeo, que era Sísara. Dios le da la victoria a través de una mujer. Interesante. ¿Cómo es que Dios trae las victorias? Ojo, demanda obediencia, esfuerzo humano, porque todos ellos tuvieron que entrar a la lucha, a la batalla, pero demanda de confianza. Dios conduce. Dios. Yo confío y no voy a hacer cálculos humanos, yo no voy a estar cuestionando a Dios. Si es que Dios lo dice, así se hace, yo obedezco. Y ahí tenemos la victoria. Lo encontramos en el otro grupo. Algunos otros personajes. Sansón, por ejemplo. El 13º juez de Israel. Separado desde antes de nacer para ser juez. Él destruyó muchos filisteos en la vida que constituye el pueblo enemigo de Israel. Sin embargo, en un tiempo él se desvió del camino. Cuando vamos a Hebreos, Hebreos no lo alaba por su caída o por su debilidad. Lo alaba por la fe.
Porque incluso hasta el último minuto de la vida, a pesar de sus fracasos en la vida, él se sostuvo del brazo de Dios. Y él incluso murió cumpliendo una misión. Ahora, fíjate aquí. En esta galería, después va a hablar de Jefte, va a hablar de David. En fin, si nos detenemos a analizar las cosas que ellos hicieron, no nos va a dar el tiempo suficiente, ni siquiera así tomemos varios programas para ello. Ahora, cuando nosotros vemos todo lo que estos hombres y mujeres hicieron, nos trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Todos ellos los conocemos nosotros como héroes. Héroe no es aquel que tiene fuerza sobrenatural. Es aquel que confía en aquel que es todopoderoso. Héroe no es aquel que tiene mayor capacidad. Es aquel que aprende a depender de Dios. Héroe no es el perfecto. Porque aquí en la vida de todos estos hombres vamos a encontrar errores. Errores. Todos tienen algún defecto. Todos tienen sus propias limitaciones. Y es más, me encanta porque la Biblia no esconde ninguna debilidad o ningún defecto, como se hace particularmente, por ejemplo, cuando tú describes a un héroe creado por la mente humana. Vamos a presentarlo como perfecto. La Biblia no. La Biblia presenta a un David que cayó, a un Sansón que le sacaron los ojos. Presenta a un Barak que al comienzo desconfió. O sea, presenta a un Abraham que mintió. A pesar de sus defectos, ellos no dejaron de confiar en Dios. Sus debilidades no lo imposibilitaron para confiar y depender de la gracia de Dios. Y así ellos pudieron transformar sus fracasos en fe. Entonces, préstame atención acá. Tú puedes mirar tu vida y decir, yo nunca seré un Gedeón. Yo nunca seré un David. Yo nunca seré un Pablo. ¿Cómo que no? Todos estos eran personas comunes. Eran personas que tenían sus propias debilidades. Tenían defectos. Pero a pesar de ello, ellos se sostuvieron. Hicieron cosas extraordinarias porque no era su poder, no era su capacidad, no era su intelecto, no era su lenguaje, no era su fuerza, no era su cultura. No, era su confianza. Por eso es que en el último grupo estamos incluidos. Primero dice que ellos no alcanzaron la promesa. La primera promesa que ellos no alcanzaron es que ellos esperaban al Mesías. Y ninguno de ellos pudo ver el nacimiento de Jesús. Nosotros no solamente somos conscientes de que Jesús nació. Nosotros esperamos ahora al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y un día ellos se levantarán para que juntos aquellos que por la fe estuvieron hasta el fin puedan alcanzar el mayor galardón. Y el galardón de la eternidad. Todos ellos descansan en sus tumbas, esperando el día glorioso, donde todos recibirán una recompensa eterna. Fidelidad, obediencia, entrega. Confía. Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Confía. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestras personas reales, con debilidades, con defectos, mas que por tu gracia fueron transformados e hicieron cosas extraordinarias. Toma nuestra vida, transfórmanos y ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, que alcanzan grandes victorias por tu gracia, en el nombre de Jesús.